Le doy gracias a Dios porque pues, nos permite estar una vez más aquí, reunidos en este lugar. Y enseguida, hermanos, pues vamos a dedicar el tiempo a la palabra de Dios. Quiero que veamos en la epístola o en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículos 1 al 3. Romanos 10 del 1 al 3. Voy a leer, hermanos, estos versículos. Amén. Vamos a leer de pie, no sé si estoy en el nombre de Cristo. Dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. No se han sujetado a la justicia de Dios. Muy bien, hermanos, oremos. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, me presento delante de ti. Te agradezco tu bendición que me has dado a mí y a los que hoy estamos aquí, porque todo es tuyo, mi Dios. Porque tú, Señor, haces posible todas las cosas en cada uno de nosotros. En su boca, en sus labios, Señor. Ahora, mi Dios, voy a hablar lengua, Señor mío. tu palabra. Te ruego que me ayudes, que esta que palabra, pongas en mi boca tu palabra de buena vida. tierra, Señor. Te ruego, mi Dios, y que no tan que solamente esté caiga, Señor mío, exenta sino que también de toda vanidad, de todo obra, orgullo Señor, propio, maravilloso. Dios mío, Oh Dios de maravilloso. toda soberbia. Te Y lo me pedimos. revistas de la humildad de Cristo, para que yo pueda hablar tu palabra, Señor, Gracias, Padre. conforme a tu voluntad, y para que tú en todas las Así cosas sea. seas exaltado, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Pues antes de dar principio a este mensaje, hermanos, quiero pedirle muy especialmente a los niños que si nos hacen favor de no salir, a menos que tengan necesidad de no hacer mucho movimiento para que el mensaje, hermanos, estemos concentrados en él, hasta donde sea posible. Bueno, hermanos, pues en esta ocasión voy a hablar de la justicia de Dios. ¿O qué es justicia? La semana pasada miramos un mensaje o nos ocupamos en un mensaje titulado ¿qué es el pecado? Ahora yo quiero hablar sobre qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? Y quiero referirme específicamente a la justicia de Dios. Porque la justicia humana, hermanos, la justicia humana no es infalible ni es absoluta. La justicia humana, incluso por lo mismo que no es absoluta, es variable, siempre varía. Tanto la aplicación de ella como la ejecución de la justicia cuando hay que castigar. Conocemos nosotros, tenemos noción de la justicia humana, hermanos, porque pues oímos hablar de ella, porque hasta donde Dios nos permite procuramos sujetarnos a ella. Y porque también muchas veces hemos sentido y considerado que hemos sido objetos de injusticia y también hemos cometido injusticias nosotros en la vida. Tenemos una noción de lo que es justicia. Hermano José María, aquí dice algo de la justicia. Dice, es equidad, integridad, juicio, rectitud,
santidad y verdad. Muy bien. La forma bíblica en que se refiere a la justicia, ¿verdad? De Dios, a la justicia de Dios. La justicia del hombre, hermanos, es inferior a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es absoluta. La justicia del hombre siempre está sujeta a cambios. Por ejemplo, en nuestro país, existe una constitución, que son las leyes fundamentales que rigen nuestra nación. Y pues cuántas veces no ha sido objeto de reformas. Reformas que la mayoría de las veces son de intereses particulares, no precisamente para el pueblo, de intereses para algunos. Entonces, los pueblos siempre están gimiendo porque quieren justicia. Y ha habido diferentes sistemas de gobierno en el mundo y durante la historia humana. Al principio había monarquías, donde reinaban reyes, había repúblicas, democracias, comunismo, socialismo. ¿Qué más? Imperialismo, oligarquías, que eran gobiernos donde ejercían la autoridad un grupo de familias o de personas poderosas. La plutocracia, una vez leía yo, que es el gobierno de los ricos, donde gobiernan los ricos. Y ha habido muchos sistemas de gobierno, pero en todos, por más que se jacten de ser justos, siempre existe la tiranía, la justicia, la desigualdad, donde se busca la equidad y siempre hay iniquidad. Y pues siempre ha existido ese tipo de circunstancias en la humanidad, porque la justicia del hombre pues no es perfecta, es falible. Con esto no quiero decir que estoy a favor de la anarquía, donde no hay gobierno. Debe de haber, dentro de lo que Dios permite en su soberanía, justicia humana. Pero pues de todo eso, ¿verdad? Tanto los que gobiernan como los gobernados tendremos que dar cuentas a Dios en un día, ¿verdad? Y pensando ya en la justicia de Dios, hermanos, la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es infalible, la justicia de Dios es absoluta, es soberana, es inmutable, no cambia, no está sujeta a reformas ni enmiendas, ¿sí? Ni por Dios mismo, porque Dios es inmutable, ni por nadie, sino a Dios. Esa es la justicia de Dios. Y escuchábamos ahorita al hermano que decía algunas definiciones o acepciones de lo que es justicia, la justicia de Dios. Pero yo quería darle una explicación más breve, hermanos, más sencilla, ¿verdad? Todo eso que dijo el hermano es propiamente bíblico, ¿verdad? Pero para entender nosotros qué es justicia, vamos a ver qué dice primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí está. Toda injusticia es pecado. Entonces, donde no hay pecado, no hay injusticia.
Donde no hay pecado, hay justicia. ¿Sí? Donde no hay pecado, hay justicia. Es precisamente el pecado, la injusticia. ¿Sí? Cuando Dios creó a los primeros dos seres humanos, Adán y a Eva, Dios los puso allí en el Edén. Ellos aún no tenían las tablas de la ley, ni los preceptos o estatutos que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos nada más tenían una ley, o un mandamiento, o una ordenanza de Dios. De el árbol que está en medio del huerto no comerás, ¿cierto? Sí. Bueno, ese mandamiento que Dios le dio es justo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Todo lo que Dios dice, lo que Dios hace, es justo porque Dios es justo. Y lo que emana de Él es justo. Tú amas la justicia. Tu justicia es como el monte de Dios. Tu justicia permanece para siempre, dice la Biblia. Tú juzgarás los pueblos con justicia. Dios juzgará al mundo con justicia. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Entonces, todo lo que Dios establece es justo. Amén. A nosotros muchas cosas que hace Dios no nos parecen justas. ¿Por qué? Porque queremos medir, ¿sí?, los designios de Dios, los decretos de Dios, los queremos medir de acuerdo a nuestra justicia, a lo que sentimos y a lo que creemos. Y por eso muchas veces como seres humanos decimos, es que no es justo. No está bien lo que Dios hace. Pero independientemente de lo que nosotros piensemos o sientamos, todo lo que Dios hace es justo. Así de sencillo. Es justo. Dice allí en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer aquí en este libro. Un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho, este versículo. Deuteronomio 32, 4. 32, 4. A ver, ¿quién lo puede leer? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ninguna iniquidad en él. Iniquidad es injusticia. Él es justo y recto. No hay ninguna. Nada. Absolutamente nada hay injusto en Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Él ha hecho es perfecto. Sí, todo. Entonces el pecado entra, o la injusticia empieza a manifestarse en la humanidad cuando aquellos seres, Adán y Eva, quebrantan la ley, violan la ley de Dios. Dios les da un mandamiento justo. Mientras ellos se someten al mandamiento, ellos son justos. En ellos no hay iniquidad, no hay injusticia. Pero una vez que ellos quebrantan el mandamiento, traspasan, transgreden el mandamiento, caen en un estado de injusticia. Por eso se acuerda que dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno.
Y hace días escuchaba a un hermano que él se preguntaba, decía, bueno, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero también la Biblia habla de justos. Dice, hay un versículo, dice que por esas puertas, dice, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ese en Isaías está muy bonito ese texto. Abrir las puertas, algo así dice, porque por ellas entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quién es esa gente justa? Luego en el Salmo 53 y 14 dice que Dios está irado contra los que comen su pueblo como si comiesen pan, porque Dios está con la nación de los justos. ¿Y quiénes son esos justos? Si la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Por eso debemos o tenemos la necesidad de entender y el deber. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Luego dice Job, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Quién era limpio de inmundo? ¿Cómo se podrá justificar un hombre ante Dios? Es decir, si yo dijere una palabra, tú vas a decir 10,000, muchas, y yo no voy a poder justificarme. ¿Quién podrá estar delante de Él? Nadie. Si nosotros quisiéramos estar delante de Dios y arguir que somos justos, de cierto nos consumiría su ira. ¿Quién podrá estar delante de Dios? No hay justo, ni aún uno. Pero ¿por qué la Biblia habla de gente justa? Habla del justo. Si el justo me castiga, ¿qué dice ese texto? Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Clamaron los justos y Jehová oyó. Bueno, habla de justos. Pero también dice no hay justo. Entonces, todos quedamos en un estado de injusticia de Adán para acá. Todos descendemos de Adán y quedamos en un estado de injusticia permanente, irreversible. Y vamos a ver lo que dice la palabra, ¿qué es justicia? ¿Cómo es que yo puedo ser justo? Todo pecado, toda injusticia, dice, es pecado. Entonces quiere decir que si se anula el pecado, hay justicia. ¿Y si es posible? Bueno, justicia, según el diccionario común de la lengua, de nuestra lengua, quiere decir cualidad que impulsa a dar a cada cual según su mérito o derecho. La justicia impulsa a dar a cada cual según su mérito o derecho. Vamos a pensar nosotros, si esa justicia, ¿verdad?, la aplicara Dios a nosotros, pues, ¿quién quedaría? Si Dios aplicara su justicia según el mérito mío o los méritos míos, o según el derecho que yo tengo, pues yo no alcanzo justicia. Eso es humanamente, pero yo no alcanzaría. ¿Y quién? Nadie alcanzaríamos justicia ante Dios. No podríamos. Mas, sin embargo, la Biblia menciona que hay gente justa. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, por eso nos habla de la justicia de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, quiere decir que hay una justicia que es de Dios y que hay otra justicia que es de nosotros. ¿Sí?
Y si nosotros queremos justificarnos con nuestra propia justicia ante Dios, estamos perdidos. Dice, porque todas sus justicias, dice el profeta, son como un trapo de inmundicia. O sea, para Dios las cosas más justas que yo puedo hacer son abominables. O sea, mi justicia, vamos a decir así, no tiene ningún valor ante un Dios perfecto, santo, recto, justo. No tiene ningún valor, ningún efecto. Pero ya consideramos que cuando no hay pecado, entonces hay justicia. Así es. Cuando no hay pecado hay justicia, porque la ausencia de pecado es justicia. Entonces, Dios, para impartirnos su justicia, Él pide rectitud, pide ausencia de pecado. Pero no hay manera. ¿Quién hará limpio de inmundo? ¿Quién? ¿Cómo podremos nosotros, aunque te laves con lejía? Así es. Tu pecado está sellado delante de mí. Ahí está. Con jabón, te quieres blanquear. Ahí está el pecado. Entonces, Dios viene a manifestar su justicia, la de Él, no la de nosotros. No la de nosotros, porque la de nosotros no tiene ningún efecto. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo. Dice, holocaustos, sacrificios, presentes, ofrendas, todo eso que se ofrecía, dice, no quisiste, no te agradaron. Dice Jesús, entonces me apropiaste cuerpo. Y es introducido el primogénito en la creación, el Hijo de Dios. Y dice, quita lo primero para establecer lo postrero. Todo aquello no pudo justificar, ni la ley pudo justificar a nadie. Entonces Dios envía a su Hijo, a Jesús. ¿A qué lo envía? A morir por nosotros. A morir por nosotros. Jesús viene a morir por nosotros. Sí. ¿Pero qué significa todo esto? Justificar. ¿Cómo? Bueno, Dios necesita hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y Él nunca va a dar por inocente al culpable. Nunca. Dios necesita hacer justicia, necesita castigar el pecado. ¿Sí? Necesita castigar el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios necesita hacer justicia. Entonces Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, propiciar quiere decir que Dios envía a su Hijo para satisfacer su justicia, para que la ira de Dios, todo el furor de Dios que hemos acumulado, sí, los que hemos creído en Él y los que creerán en Él, todo ese furor que hemos acumulado, porque dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira. Todo ese tiempo que no nos arrepentimos, acumulamos ira. Entonces Dios envía a su Hijo para castigar
para satisfacer su justicia, ¿sí? Y manifestar su ira contra el pecado. Pero si Él lo hace con nosotros, estamos perdidos. Entonces Él envía un sustituto para hacer justicia, porque Él no puede dejar de hacer justicia, porque es un Dios justo y recto. Entonces Él envía un sustituto, a su Hijo. Envía a su Hijo para morir por nosotros. Como dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ciertamente, Él cargó todos nuestros pecados. Todo nuestro pecado. Dios lo castiga en su Hijo. Todo el peso de la ira, la copa que debíamos de beber nosotros, la copa de la ira de Dios, la bebe el Hijo. El Hijo. Él es objeto de maldición por nosotros. Él es el objeto de la ira de Dios contra nosotros. En Él Dios va a satisfacer su justicia. En Él Dios va a anular los pecados de todos nosotros. Amén. ¿Sí? Los va a anular para que pueda haber justicia. Entonces Jesús viene y satisface la justicia de Dios. Entonces ¿han escuchado alguna vez? ¿Cristo ya pagó tu deuda? ¿Ya está todo pagado? Eso es verdad. Todos mis deudas, todos mis pecados, los pagó Cristo. Pero por eso dice la Escritura que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree, Él puede participar de la justicia de Dios. El que en Él cree llega a ser justo. ¿Por la justicia de quién? De Jesús, del Hijo de Dios. Cuando Cristo muere por mí y yo lo acepto, yo lo reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Cuando su justicia viene a mí, entonces mi pecado es anulado y yo soy justo. ¿Por qué soy justo? Si aún peco. ¿Por qué soy justo? Si aún peco. Porque dice la palabra aquí en Romanos, vamos a ver porque es importante que leamos lo que está escrito. Miren lo que está aquí en Romanos capítulo 3. Wow, esto ya está aquí. Por favor. Romanos capítulo 3. 3:25 parece que es. Así es, 3:25. A ver, Ana, nos ayuda. 24, empezando el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿La fe en quién? ¿En qué? En su sangre. ¿Se fija? Dice la fe en su sangre. ¿Por qué en su sangre? Lo expliqué la vez pasada. Por eso somos justos. No porque no pequemos. Porque confesamos. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si subimos al trono de la gracia y confesamos que hemos pecado, ¿sí? Entonces, Él nos rocía con su sangre. ¿Y qué pasa? Nos limpia de todo pecado. Esa es la justicia de Dios. Esa, que nos está limpiando. ¿Sí? Nos está limpiando. Por eso es necesario
reconocer, arrepentirnos, confesar ante Dios nuestros pecados, porque subimos al Padre, ¿sí?, confiando en la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel, en la sangre de Cristo. Esa sangre, hermanos, por esa sangre, nuestros pecados son limpiados. Somos limpiados del pecado, por esa sangre, ¿sí? Y por los méritos de Cristo, la justicia de Él se nos atribuye a nosotros. ¿Qué quiero decir? Que aunque nosotros somos salvos, nuestras obras no nos hacen justos. Como cristianos, nuestras obras no nos hacen justos, hermano. No. Porque somos salvos, debemos de hacer obras de justicia, pero las obras de justicia no nos hacen justos. Sí, no nos hacen justos, ¿por qué? Porque entonces seríamos salvos por nuestras obras, no salvos por los méritos de Cristo, no por los de Él. Pero somos salvos por los méritos de Cristo. Vamos a ver ahí en 2 Corintios. (5:21). Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios. Porque no conoció pecado por nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado fue objeto de pecado. Fue tratado, él fue tratado como debí ser tratado. Y cuando yo creo en Cristo, yo soy tratado como Él, como si fuera justo. Entonces, la justicia de Cristo es aquella que me hace justo. No son mis obras. Con esto no quiero decir que no tengo el deber de obrar con justicia, de vivir en justicia. No. Debo de vivir en justicia por la justicia de Cristo que está en mí, porque yo manifiesto, cuando yo vivo en justicia, yo manifiesto que Cristo está en mí. Yo manifiesto que he sido justificado por la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe. No dice por mis obras. Cuando yo soy salvo, dice que Dios preparó un camino para que por él caminen los justos. Entonces ese camino, Dios lo trazó, lo preparó. No es mi propio camino, esas son las obras de justicia. Él preparó un camino, una calzada, para que por él anden los justos. Por aquí van a andar ellos. Porque no podemos nosotros ser justos por la justicia de Dios y caminar por el camino de la injusticia. No es congruente. Caminamos en el camino de la justicia porque ese camino Dios lo trazó. Y es también lo que dice Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 2:10 de Pablo a los Efesios, ¿qué dice? Sí, 2:10. A ver, allá van a leer. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos criados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Sí, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. De antemano Dios las preparó. Preparar quiere decir antes.
Pues esas obras de justicia Dios las preparó para que la gente justa, la gente que Él justificó, anduviera en ellas. No son de nosotros. Tenemos el deber de andar en ellas porque para eso fuimos creados. Para eso, para andar en ellas. No podemos andar en otras porque fuimos creados específicamente para andar en esas obras que Dios preparó. Y allí en esas obras hay justicia. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Dijo, el que está en mí lleva mucho fruto, fruto de justicia. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Es decir, la justicia de los creyentes es transmitida por Cristo. Si estamos en Él, es Él el que produce. Él produce esas obras. Cristo en nosotros produce esas obras. Porque si Cristo se va de nosotros, nosotros producimos iniquidad. Nosotros producimos impiedad, injusticia. Es lo que producimos. Y nos damos cuenta entonces que no somos salvos por nuestras propias obras. Es por la gracia de Dios, es porque Cristo está en nosotros. Dice en Hebreos 13:20, ahí encontramos nosotros todavía aún más claro sobre la justicia de Dios. Hebreos 13. 13:20. Amén. A ver, hermana. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz, Él os haga aptos. Ya hemos dicho, aptos quiere decir capaces. Una persona apta es que es capaz. El Dios de paz os haga aptos. Es decir, yo no soy capaz de hacer obras de justicia. Es decir, obras que satisfagan la justicia de Dios. Yo no soy capaz. Yo produzco pecado. Por mí mismo produzco pecado, siempre. Pero Dios, en mí, como dice Pablo, es Dios el que en ustedes hace. O sea, dentro de nosotros es Dios, en Cristo Jesús, el que nosotros hace así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, aquí está diciendo algo similar Pablo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace capaces para hacer la voluntad de Dios? Pues Dios en Cristo. Amén. Es Dios. Yo soy capaz de hacer la voluntad de Dios y yo no. Yo lo único que soy capaz es de hacer lo que Dios no quiere. Es rebelarme contra Dios. Pero Dios en mí, Cristo en mí, me hace capaz de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué más dice? Haciendo Él, o sea, haciendo Dios en nosotros, Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Imagínense ustedes, cuánta gracia, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, todos a una se hicieron inútiles. Y realmente, hermanos, somos inútiles totalmente para hacer las obras de justicia que Dios requiere de nosotros. Es una mentira cuando la persona dice, no, yo soy bueno. Está perdido. Aquí se derrama gracia abundante, hermanos. Por eso dice la palabra que el Señor es una fuente que produce agua viva. Esa agua viva es vida. Es la gracia de Dios derramada sobre nosotros para producir ¿qué? Lo que a Él le agrada. ¡Cuánta gracia, hermanos!
Qué maravilloso es Dios. Por eso la palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pues ¿qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido? Somos justos. Puedo decir que soy justo, pero no porque yo sea bueno. Es porque Cristo está en mí. Amén. Cristo obra en mí. Y ay de mí si yo no obro justicia. Ay de mí. Porque Dios está produciendo en mí. Pero si yo me rebelo contra ese poder, ay de mí. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si yo digo que Cristo está en mí, debo de andar como Él anduvo. Debo de vivir como Él vivió. Y si no lo estoy haciendo, debo de quebrantarme ante Él y pedir perdón y decirle, Señor, hazme apto, hazme capaz por Jesucristo, para que yo pueda vivir en tu justicia, en la justicia de Dios. Es decir, que el pecado no me someta, porque entonces voy a vivir en injusticia. Y toda injusticia es pecado. Pablo decía ahí en Efesios, hermanos, en el capítulo, déjenmelo para más. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Adelante, siga adelante. de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué dice ahí? Algo maravilloso, excelso. Algo que sobrepasa todas las cosas. Amor. Eso es lo que está ahí. Que Dios, dice, fortalezca el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior, cuando es fortalecido por el Espíritu de Dios, es decir, cuando estamos adheridos a la vid, como pámpanos, es lo mismo. Pablo le está diciendo lo que dijo Jesús. Pablo le está diciendo que nuestro hombre interior sea fortalecido por el Espíritu, que fluya la savia de la vid hasta el pámpano y le dé vida y empiece a dar fruto, porque de estas cosas se agrada el Padre. Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Mi Padre viene a buscar frutos a la vid, y si hay un pámpano que no esté dando frutos, mi Padre lo va a cortar. Lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, debemos de dar frutos. Y Dios tenga misericordia de nosotros para reconocer cuando no sea así, e ir a Él y decir, Señor, ten misericordia, porque yo quiero dar frutos de justicia. Frutos para gloria de tu nombre, Señor. Esa justicia, hermanos, esa justicia que anula el pecado en nosotros, la produce Cristo adentro, dentro de nuestro ser. Cristo es la savia, la savia que fluye, hermanos. El Espíritu de Cristo fluye en nuestro corazón, y entonces empiezas a amar, a perdonar. Entonces empiezas a tener paciencia, a ser humilde, a ser tolerante, a ser santo. Debemos de obrar justicia. No lo vamos a hacer por esfuerzos propios, hermanos. Y como ya he dicho,
ninguna disciplina, ni reglas estrictas o rigurosas nos pueden impulsar o nos pueden hacer dar fruto, sino el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Porque no recibimos la promesa por las obras, sino por el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Esa es la justicia de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros suprime el poder del pecado, anula el poder del pecado. Y entonces, hermanos, podemos vivir en libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Porque la verdad es justicia. El que en mí está, este lleva mucho fruto. Fruto de justicia. En Él, hermanos, cuando nosotros vamos a esa fuente inagotable de vida, entonces podemos andar en justicia. Esa es la justicia de Dios. Que nadie le engañe. Que nadie, como dijera San Pablo a los colosenses, nadie les perturbe, estableciendo otra forma de justicia como las obras. Ya no, porque en Cristo, hermanos, estamos completos. Y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. En Cristo estamos completos, dice Pablo, estamos cumplidos. Él es la cabeza. Y si nosotros somos el cuerpo, somos alimentados. Él nos dirige, Él nos guía. Él guía nuestros pasos en Cristo. Si estamos en Cristo, hermanos, somos justos. Por la justicia de Él, no por la nuestra. Por la justicia de Cristo que murió en la cruz. Y que no solamente murió, sino que también resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, para que yo pueda mirar al Eterno. Para que yo pueda mirar al Eterno Dios, hermanos, ahí está Cristo. Dice, por Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ya entramos hasta allá, hermanos. Antes solamente entraba el sumo sacerdote, el pontífice, una vez al año, con sangre ajena. Pero cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere, se abre el velo, se rasga de arriba hacia abajo. Y entonces, todos los que creemos en Él, vamos hasta allá, hasta el trono de Dios. Sí, hasta el trono de Dios. Y ahí está el pontífice eterno. Y ahí está también el Cordero de Dios con su sangre, que fue inmolado por nuestros pecados. Y está Él ante el Padre, amados hermanos, para presentarnos ante Dios. Dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cómo me llena ese texto, hermanos? Esa palabra, porque Jesús dice, heme aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos son los hijos que Él introdujo hasta el lugar santo. Somos sus hijos. Por la justicia de Cristo, hermanos, podemos ver la faz de Dios, la gloria de Dios. Podemos sentir el poder de Dios, podemos sentir el amor de Dios, hermanos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra justicia, Él es la justicia nuestra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios los bendiga, hermanos.